Capítulo 1. El nacimiento del silencio y el primer instante del universo. Antes de que existiera cualquier cosa que puedas imaginar, no había luz, no había tiempo, no había espacio. No había arriba ni abajo, ni dentro ni fuera. Todo lo que ahora conoces como realidad estaba contenido en un estado imposible de describir con palabras humanas. El universo no era grande ni pequeño. Simplemente no existía como algo separado. Era un punto de energía infinita, comprimido más allá de cualquier comprensión, donde todas las fuerzas estaban unidas en un solo estado primitivo. No había movimiento porque no había tiempo. No había cambio porque no existía un antes ni un después. Y entonces, sin advertencia, sin sonido, sin dirección, ocurrió el primer cambio. No fue una explosión como una bomba en el espacio. No había espacio aún donde algo pudiera explotar. Fue una expansión del propio ser de la realidad. El inicio del tiempo mismo, el nacimiento de todo lo que algún día conocería forma, luz y materia. En ese primer instante, el universo comenzó a desplegarse como si despertara de un sueño profundo. Una energía inconcebible comenzó a enfriarse mientras se expandía, permitiendo que las primeras leyes de la física comenzaran a existir. Lo que antes era unidad absoluta empezó a dividirse en fuerzas distintas. La gravedad emergió como la primera estructura invisible que intentaba dar orden al caos inicial. Al mismo tiempo, otras fuerzas fundamentales comenzaron a separarse, creando el equilibrio que permitiría la existencia de todo lo demás. El universo no tenía forma. Era una expansión pura, sin bordes, sin límites, sin centro. Cada punto era el centro, porque no había un exterior donde compararlo. Durante este estado inicial, todo era luz. Una luz tan intensa que no podía formar imágenes, ni sombras, ni objetos. Era un océano de energía pura, en constante transformación. Demasiado joven para contener estructura. A medida que el universo continuaba expandiéndose, comenzó a enfriarse lentamente. Este enfriamiento fue esencial. Sin él, nada sólido jamás podría existir. El cambio de temperatura permitió que la energía comenzara a organizarse de maneras más complejas. Las primeras partículas fundamentales comenzaron a aparecer. No eran átomos aún, sino fragmentos básicos de la existencia. Los bloques primarios con los que más tarde se construiría todo lo que ves hoy en el cielo nocturno. En este punto, el universo todavía era invisible a cualquier forma de observación consciente. No había ojos, no había vida, no había historia. Solo proceso, solo transformación. Y sin embargo, en ese caos primitivo ya estaba escrita la posibilidad de todo lo que vendría después. Estrellas, galaxias, planetas y eventualmente la posibilidad de que alguien pudiera mirar hacia arriba y preguntarse de dónde viene todo esto. Pero por ahora, el universo seguía expandiéndose en silencio. Un silencio más profundo que cualquier noche que puedas imaginar. Un silencio que aún, de alguna manera, sigue existiendo dentro de todo. Capítulo 2. La formación de la luz, la materia y las primeras estructuras. A medida que el universo continuaba expandiéndose, el calor extremo del inicio comenzó a disminuir lentamente. Este enfriamiento no fue repentino, sino un proceso gradual, casi imperceptible a escala humana.
pero absolutamente decisivo para la existencia de todo lo que vendría después. En este nuevo estado, las primeras partículas comenzaron a unirse. Lo que antes era un océano caótico de energía empezó a organizarse en estructuras más estables. Los protones y neutrones comenzaron a formarse, marcando el inicio de la materia tal como la conocemos. Por primera vez, el universo empezaba a tener componentes. Sin embargo, incluso con estas partículas emergiendo, el universo aún era opaco. La luz existía, pero no podía viajar libremente. Era constantemente dispersada por el entorno denso y energético. Todo estaba lleno de una niebla brillante, una especie de luz atrapada en sí misma, sin dirección clara. Durante este periodo, el universo era joven, dinámico y extremadamente activo. Las interacciones entre partículas eran constantes, como si la realidad estuviera probando diferentes combinaciones para encontrar estabilidad. Era un proceso de ensayo cósmico, donde cada resultado abría la puerta a nuevas posibilidades. Con el tiempo, el universo se enfrió lo suficiente como para permitir que los electrones comenzaran a unirse con los núcleos atómicos. Este momento fue crucial. Por primera vez, se formaron átomos estables, principalmente hidrógeno y helio. Con esto, el universo dejó de ser solo energía dispersa y se convirtió en algo estructurado. Y entonces ocurrió un cambio profundo. La luz, que antes estaba atrapada, finalmente pudo viajar libremente a través del espacio recién formado. Este evento marcó el nacimiento de la transparencia cósmica. El universo por primera vez se volvió visible. Imagina un momento en el que todo el espacio se llena de luz suave, expandiéndose en todas direcciones sin obstáculos. No hay estrellas aún, no hay galaxias, pero hay claridad. Una claridad inmensa, primitiva, que baña todo el cosmos. Este instante es importante porque representa el primer recuerdo visible del universo. Aunque nadie lo observaba, la luz comenzó a viajar, y esa luz aún existe hoy en día, viajando lentamente a través del tiempo y el espacio. Con la materia ahora formada, la gravedad comenzó a actuar con mayor intensidad. Las regiones ligeramente más densas comenzaron a atraer más materia hacia sí mismas. No era un proceso rápido, sino extremadamente lento, como si el universo estuviera respirando en cámara lenta. Estas pequeñas variaciones de densidad se convirtieron en las semillas de todo lo que existiría después. Donde había un poco más de materia, la gravedad la concentraba aún más. Donde había menos, el vacío crecía. Así comenzó la primera estructura invisible del cosmos. El universo ya no era completamente uniforme. Empezaban a aparecer patrones, diferencias, direcciones. Y en esas diferencias estaba el futuro de todas las galaxias. Aún no existían estrellas, pero ya existía su posibilidad. El universo estaba preparando el escenario para el nacimiento de la luz verdadera, la luz de las estrellas. Todo avanzaba lentamente, sin prisa, como si el cosmos entendiera que la creación necesita tiempo para volverse estable. Y en ese silencio profundo, la materia seguía organizándose, mientras la gravedad escribía las primeras líneas de la arquitectura del universo.
Mientras la gravedad escribía las primeras líneas de la arquitectura del universo. Capítulo 3. El nacimiento de las primeras estrellas y la luz verdadera. A medida que el universo seguía expandiéndose y enfriándose, las pequeñas diferencias en la densidad de la materia comenzaron a amplificarse lentamente. Regiones apenas más densas que su entorno empezaron a atraer más y más partículas, como si una fuerza silenciosa las guiara hacia un mismo destino. Esa fuerza era la gravedad. Durante millones de años, estas nubes invisibles de hidrógeno y helio crecieron en tamaño y densidad. No había prisa. El universo se movía con una calma absoluta, construyendo sus primeras estructuras con paciencia infinita. Poco a poco, estas regiones comenzaron a colapsar bajo su propio peso. Imagina una nube inmensa, fría y oscura, flotando en el vacío. Con el tiempo, esa nube empieza a comprimirse. A medida que se contrae, su centro se vuelve más caliente, más denso, más intenso. La presión aumenta lentamente, como si el universo estuviera preparando algo extraordinario. Y entonces, en el corazón de esa oscuridad, aparece la luz. Nacen las primeras estrellas. Este momento marca uno de los cambios más profundos en la historia del cosmos. Por primera vez, el universo deja de depender de la luz primitiva y comienza a generar su propia luz desde dentro de la materia misma. Las primeras estrellas no eran como las que vemos hoy. Eran enormes, mucho más masivas, más calientes y más brillantes. Ardían con una intensidad difícil de imaginar, consumiendo su energía a un ritmo acelerado. Su vida era corta, pero su impacto fue inmenso. En su interior, algo nuevo comenzaba a ocurrir. Las estrellas se convirtieron en fábricas de elementos. A través de procesos internos, comenzaron a transformar el hidrógeno en helio y luego en elementos más complejos. Por primera vez, el universo empezaba a crear diversidad química. Por primera vez, el universo empezaba a crear diversidad química. Por primera vez, el universo empezaba a crear. Solo existían los elementos más simples. Pero dentro de estos gigantes luminosos, nacieron los primeros bloques necesarios para formar planetas, océanos y eventualmente vida. Cuando estas primeras estrellas llegaron al final de su existencia, no desaparecieron en silencio. Muchas de ellas explotaron en eventos colosales, liberando su materia al espacio en todas direcciones. Estas explosiones sembraron el universo con nuevos elementos, enriqueciendo el vacío con posibilidades. Cada explosión no era un final, sino una transformación. Los restos de estas estrellas se dispersaron y, con el tiempo, se convirtieron en nuevas nubes de gas. Pero ahora, estas nubes ya no eran simples. Estaban llenas de elementos más complejos, listos para formar nuevas generaciones de estrellas. Así comenzó un ciclo. Así comenzó un ciclo. Nacimiento, vida, transformación. El universo, que antes era uniforme y simple, comenzaba a volverse rico, dinámico y lleno de estructuras. Las primeras agrupaciones de estrellas empezaron a formarse, creando lo que más tarde se convertiría en galaxias.
Aún no existía nuestro sistema solar, aún no existía la Tierra, pero las condiciones necesarias para todo eso ya estaban en marcha. La luz de estas primeras estrellas iluminó la oscuridad cósmica por primera vez de una manera nueva. Ya no era una luz uniforme, era una luz con origen, con forma, con historia. Y si pudieras observar ese momento, verías cómo el universo pasa de un silencio oscuro a un paisaje lleno de puntos brillantes, como si el cielo comenzara a despertar. Cada estrella era un paso más hacia algo mayor, algo que, millones de años después, permitiría que alguien en un pequeño planeta mirara hacia el cielo nocturno y sintiera asombro. Capítulo 3. Capítulo 4. El nacimiento de las galaxias y la arquitectura del cosmos. Con la aparición de las primeras estrellas, el universo dejó de ser un espacio uniforme y comenzó a transformarse en algo mucho más complejo. La luz ya no estaba distribuida de manera homogénea, sino que ahora surgía en puntos específicos, agrupándose lentamente en estructuras cada vez más grandes. Las estrellas no permanecían aisladas. Bajo la influencia constante de la gravedad, comenzaron a reunirse en enormes agrupaciones. Estas primeras concentraciones de materia y luz fueron las semillas de algo aún mayor: las galaxias. Imagina millones, incluso miles de millones de estrellas, unidas en un vasto sistema que gira lentamente en el vacío. Cada una con su propia historia, pero todas conectadas por una danza gravitacional silenciosa. Así nacieron las primeras galaxias, estructuras colosales que comenzaron a definir la forma del universo. Al principio, estas galaxias eran irregulares, caóticas, llenas de movimientos impredecibles. Con el tiempo, muchas comenzaron a adoptar formas más definidas. Espirales elegantes, elipses suaves, estructuras que parecían casi diseñadas por una inteligencia invisible. Entre ellas, vastas regiones de vacío se expandían. El universo no solo estaba lleno de materia, sino también de espacios inmensos donde casi no había nada. Este contraste entre lo lleno y lo vacío creó una especie de red cósmica, una estructura a gran escala que aún hoy define la distribución del universo. Es como si el cosmos hubiera tejido una red invisible, donde las galaxias son los nodos y los filamentos de materia conectan todo en silencio. Dentro de estas galaxias, el ciclo de nacimiento y muerte de estrellas continuaba. Nuevas estrellas surgían a partir de nubes enriquecidas por generaciones anteriores. Algunas vivían durante miles de millones de años. Otras brillaban intensamente y desaparecían mucho más rápido. Long Pass. En los centros de muchas galaxias comenzaron a formarse estructuras aún más misteriosas. Agujeros negros supermasivos. Estos objetos, invisibles pero extremadamente poderosos, ejercían una influencia enorme sobre todo lo que los rodeaba. Long Pass. No emitían luz, pero moldeaban el comportamiento de las estrellas cercanas. Eran como corazones silenciosos en el centro de cada galaxia, manteniendo el equilibrio a través de su gravedad. A medida que el universo envejecía, las galaxias comenzaron a interactuar entre sí. Algunas colisionaban lentamente, fusionándose en estructuras aún mayores. Estos encuentros
encuentros no eran violentos en el sentido humano, sino procesos largos que duraban millones de años. Estrellas pasaban cerca unas de otras, cambiando sus trayectorias. Nubes de gas se comprimían, dando lugar a nuevas oleadas de formación estelar. Cada colisión era una oportunidad para crear algo nuevo. En medio de este proceso continuo, el universo adquiría una forma reconocible. Ya no era solo expansión, era estructura, relación, movimiento. Si pudieras observar el cosmos desde una distancia infinita, verías una red luminosa extendiéndose en todas direcciones, como un organismo vivo que respira lentamente en la oscuridad. Y en uno de esos innumerables puntos de luz, en una galaxia espiral común, algo especial comenzaba a prepararse. Un pequeño sistema, aún inexistente, estaba destinado a surgir. Un sistema donde, mucho tiempo después, el conciencia misma miraría hacia atrás, intentando comprender todo este proceso silencioso. Con la aparición de las primeras estrellas. Capítulo 5. El nacimiento del sistema solar y el origen de la Tierra. En uno de los brazos espirales de una galaxia común, conocida hoy como la Vía Láctea, una nube de gas y polvo comenzó a transformarse lentamente. Esta nube no era especial en apariencia. Era solo una más entre miles de millones, flotando en silencio, formada por los restos de antiguas estrellas que habían vivido y desaparecido mucho antes. Pero dentro de esa nube, algo comenzó a cambiar. Una perturbación, quizás el paso cercano de otra estrella, o la onda de choque de una explosión lejana, hizo que la nube empezara a colapsar sobre sí misma. La gravedad, una vez más, iniciaba su trabajo silencioso. A medida que la nube se contraía, comenzó a girar cada vez más rápido. La materia se concentraba en el centro, formando un núcleo caliente y brillante. Alrededor de ese núcleo, el resto del material se extendía en un disco en rotación. Así nació una estrella. Así esa estrella es lo que hoy conocemos como el Sol. En sus primeras etapas, el Sol era más inestable, más activo, rodeado por un disco de polvo, gas y fragmentos de materia que giraban a su alrededor. Dentro de ese disco, pequeñas partículas comenzaron a chocar entre sí, uniéndose poco a poco. Al principio eran granos diminutos, luego fragmentos más grandes. Con el tiempo, estos fragmentos crecieron hasta convertirse en cuerpos sólidos, los primeros planetesimales. El proceso era lento, pero constante, colisión tras colisión. Estos cuerpos se hicieron más grandes, más densos. Algunos se convirtieron en los planetas que hoy conocemos: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Y más allá, los gigantes gaseosos. La Tierra, en sus inicios, era un lugar muy diferente al que conocemos ahora. Era un mundo ardiente, cubierto
cubierto de lava, golpeado constantemente por asteroides y fragmentos que aún quedaban en el sistema solar en formación. No había océanos, no había aire respirable, no había vida. No había vida. Solo un planeta joven en constante transformación. Con el tiempo, la actividad volcánica liberó gases que comenzaron a formar una atmósfera primitiva. Poco a poco, la superficie comenzó a enfriarse. Y en algún momento, el vapor de agua presente en la atmósfera se condensó. Lo cayeron las primeras lluvias. Lluvias que no duraron horas ni días, sino miles de años. Sino miles de años. Lluvias que llenaron las primeras cuencas del planeta, formando los océanos primitivos. El agua cubrió gran parte de la superficie, creando un entorno completamente nuevo. Un entorno donde, por primera vez, las condiciones comenzaban a ser estables. En ese océano primitivo, bajo condiciones que aún hoy no comprendemos completamente, ocurrió algo extraordinario. La materia dejó de ser solo materia. Comenzó a organizarse de una manera diferente. Surgieron las primeras formas de vida, simples, microscópicas, casi invisibles. Pero en ellas existía algo completamente nuevo: la capacidad de replicarse, de evolucionar, de adaptarse. Era el inicio de la vida. Lo que había comenzado como una nube de polvo en el espacio, ahora contenía océanos, ciclos, energía y conciencia en potencia. Longo. La Tierra seguía cambiando. Los continentes se formarían mucho después. Las formas de vida evolucionarían lentamente durante millones de años. Pero el proceso ya había comenzado. Desde el silencio del universo, desde la explosión inicial, desde la formación de estrellas y galaxias, todo había llevado a este punto. Un pequeño planeta azul orbitando una estrella común. Un lugar donde, mucho tiempo después, alguien podría cerrar los ojos, escuchar esta historia y quedarse dormido mientras el universo sigue expandiéndose en silencio. Una pausa. Capítulo 5. Capítulo 6. El universo consciente y el regreso al silencio a lo largo de miles de millones de años. La vida en la Tierra continuó evolucionando en silencio, desde formas simples e invisibles hasta organismos complejos capaces de percibir, adaptarse y sobrevivir en un mundo en constante cambio. Los océanos dieron origen a criaturas que lentamente comenzaron a explorar nuevos espacios. Algunas se movieron hacia la tierra firme, transformando sus cuerpos, desarrollando nuevas formas de respirar, de ver, de sentir. El planeta, que alguna vez fue un lugar hostil y ardiente, se convirtió en un hogar diverso, lleno de vida en todas sus formas. Con el paso del tiempo, surgieron seres capaces de algo aún más extraordinario: la conciencia, la capacidad de observar. La capacidad de observar, de recordar, de preguntarse. En algún momento, un
un ser humano levantó la mirada hacia el cielo nocturno. Vio las estrellas, sin saber que esas luces lejanas eran antiguas, que muchas de ellas ya no existían, que su brillo viajaba a través del tiempo. Y en ese instante ocurrió algo profundamente simbólico. El universo comenzó a observarse a sí mismo. Todo lo que había nacido en aquel primer instante, la expansión, la formación de partículas, el nacimiento de estrellas, la creación de galaxias, el surgimiento de la vida, había llevado, lentamente, a este momento de conciencia. Capítulo 6. Tú, un observador silencioso, capaz de imaginar el origen de todo, capaz de sentir asombro, capaz de cerrar los ojos y dejarse llevar de suspenso. Y mientras estás aquí, escuchando esta historia, algo más continúa ocurriendo, más allá de lo que puedes percibir. El universo sigue expandiéndose. Las galaxias se alejan unas de otras, lentamente, como si el espacio mismo se estirara en todas direcciones. Las estrellas nacen y mueren. Nuevos sistemas se forman. Otros desaparecen en silencio. Todo está en movimiento. Pero ese movimiento es tan lento, tan vasto, que para ti se siente como calma, como quietud, como un susurro lejano. Y quizás, en algún momento del futuro, las estrellas dejarán de formarse. La energía se dispersará aún más. El universo se volverá frío, oscuro, silencioso una vez más. Un regreso al estado inicial. No como un final abrupto, sino como una transición suave hacia la quietud absoluta. Un ciclo completo, desde el nacimiento del tiempo hasta el descanso final. No como un final abrupto. Tú has existido por un instante breve, pero significativo. Un instante en el que el universo ha podido sentirse, comprenderse, imaginarse. Ahora no necesitas entender nada más. No necesitas hacer nada. No necesitas hacer nada, Longo. Solo estar aquí. Respirar lentamente. Respirar lentamente. Sentir cómo tu cuerpo se relaja. Cómo los pensamientos se disuelven, uno por uno. Como estrellas apagándose suavemente en la distancia. Y mientras todo se vuelve más tranquilo, más silencioso, más profundo, les recuerda: eres parte de este universo. Recuerda que eres parte de este universo, del mismo origen, del mismo proceso, y así como el cosmos encuentra calma en su expansión infinita, tú también puedes dejarte llevar hacia el descanso, sin esfuerzo, sin resistencia, solo soltando, y en ese silencio, todo está bien. Todo está bien.